¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, seguimos con este ciclo de entrevistas, la número 25 desde Exaltación de la Cruz, provincia de Buenos Aires. Hoy vamos a hablar con uno de los grandes referentes y analistas políticos de la Argentina. Me refiero al señor Julio Bárbaro. ¿Qué tal, Julio? Muy buenos días, ¿cómo estás? Bien, muy bien, muy bien. Realmente la Argentina nos sorprende todos los días en materia política, y esta grieta, esta división que viene ya desde hace tantos años, es una de las asignaturas pendientes de la política. ¿Se puede sortear, se puede resolver? ¿Cuál es tu opinión respecto a este tema? Yo tengo 78 años, 79 ya la semana que viene. Yo nací en un país donde la grieta era mucho más liviana porque no había grieta económica. Acá disfrazan todo. Yo nací en una ciudad donde el 3% de pobreza había. No había caídos en la calle. No había inseguridad, nunca. Ni el gobierno radical, ni el peronista, ni el de Frondizi, ni el de Lanuse. Yo esperaba el tren a la 1 de la mañana en una estación Santos Lugares. Nunca se me ocurrió que me asalte. La Argentina es una nación conservadora, radical, peronista, pero es una patria. Pensemos que la Argentina era de los 6 países que ponía aviones a reacción. Sí. Fabricaba locomotoras, coches, motos, tractores. Ese país es destruido primero por el miserable personaje de Martínez de Oz, acompañado por Cavallo, que necesitan matar 10.000 personas para imponer la política de los bancos, de poner un banco en cada esquina, porque la idea es de la renta, no del esfuerzo. Y después viene Menem, que hace exactamente lo mismo, y después viene Kirchner, que hace exactamente lo mismo. Quiero decir, la política argentina, y más ni hablemos, la política argentina ha dejado de ser una nación, que lo fue hasta la muerte de Perón, hasta el último golpe, y pasó a ser una colonia manejada por 2 grupos económicos, uno el kirchnerismo y el otro el PRO, pero los dos no son partidos, son grupos económicos, lo que discuten son los negocios. Es muy triste esta realidad tan alejada de aquel legado que nos dejaron los padres de la patria, aquel sueño de un país productivo, igualitario, industrializado. ¿Se puede volver a eso? ¿Es posible unir a los argentinos para seguir ese legado? Si hay, la política los une, no la economía. ¿Por qué hay tanto economista? Porque el problema son los negocios. Si la política es más fuerte que los negocios, hay nación. Si los negocios son más fuertes que la política, hay colonia. Las colonias son aquellos lugares donde las empresas en negocios hacen lo que quieren. Esto es una colonia. ¿En manos de Macri o en manos de Cristina? Eso es lo mismo. La cuestión económica, el nivelar para abajo a la población y darle cada vez menos oportunidades es una de las cuestiones que ha fortalecido esta división, ¿no? Y esta falta de crecimiento. La destrucción de los límites. Todas las farmacias son de Pharmacity. Cada Pharmacity que avanza es un clase media que degrada en clase baja. Los bares, que eran parte de nuestra riqueza, hoy son de Starbucks. Hoy las pizzerías, digamos, la destrucción, una cosa que no se le dejó, nadie lo permitió en el mundo. Acá el negocio de la gaseosa se lo sacaste al almacenero y se lo diste a un extranjero. ¿Sabes cómo se llama eso? Colonia. Sí. Ahora, el extranjero, después el almacenero que cayó, después te asalta a la noche, y eso se llama inseguridad. Y entonces después lo llamas a José Luis Espero, a Milei, para que te expliquen cómo hacemos. No, es un chiste de mal gusto. Muchachos, acá los grandes grupos se quedaron con todo. La iniciativa privada está reducida a la verdulería. Sí, sí, sí. Aquí, como en muchos otros países y las grandes naciones, han aplicado leyes antimonopolio, antioligopolio, y le fue muy bien en su economía. La Argentina se ve que aún está muy concentrada esa situación, y nosotros, bueno, aquí cerca de la Exaltación tenemos tambos donde se consigue el litro de leche a 20 pesos y después en la góndola termina prácticamente a 100. Pero ahí el tema más central es la concentración del negocio. El supermercado y el shopping son la destrucción
de la sociedad. Vos vas a Roma, a Madrid, a París, a Londres. No hay supermercado que destruyeron a los chiquitos. Además que la salud está en manos del Estado. Y hay cosas muy importantes, que acá todo lo que es negocio es saqueo a la gente. Acá te saquean. Cuando yo por primera vez llamé a la prefectura, me dijeron todos nuestros operadores están ocupados, yo asumí que me habían degradado de ciudadano a consumidor. Sí, sin duda la situación no ha mejorado, sino realmente se ha tornado cada vez más compleja y en uno de los puntos fundamentales que también nos hace dividir en cuanto ideológicamente. Se ve quizás más violencia ahora con esta revolución informática donde todo el mundo está en las redes, opina, y cree que se ha perdido el respeto al pensamiento del otro en este ámbito. No, se ha perdido la costumbre de pensar. Digamos, yo nací en un mundo en el cual el conflicto era entre el capital y el trabajo. Hoy el capitalismo, si yo nací en una sociedad donde la distancia entre el que ganaba mucho y el que ganaba poco era 4 o 5 veces. Hoy es 100 veces. Hoy un maestro es clase baja. En mi infancia, el maestro era clase media digna. Hoy es clase baja. Pero además te dicen para estupidizarte que el problema es el género. Entonces te sacan de discutir la riqueza y te mandan a discutir el género. O sea que a vos no te va mal porque te robaron los ricos, sino porque no decidiste cuál es tu orientación sexual. Si esto no es estupidizar a la gente, que me lo expliquen. Sí, y más en el caso de la educación, el maestro de escuela es el pilar de una sociedad, es el que lleva adelante a todas las demás vertientes y dimensiones de la sociedad. Es un tema realmente muy profundo e interesante, donde lo relacionamos mucho con uno de los temas que se ha hablado en estos tiempos, que es la libertad de expresión. Hoy, si bien Internet potenció voces, también se habla de las diferentes herramientas de censura. El otro día hablábamos sobre esta problemática. Existen muchos países autoritarios la censura directa, pero también existe la censura indirecta, que genera el miedo para callar voces. Perdón, es muy simple. Yo hablo contra los grandes grupos económicos y a mí, más de un periodista me dice, me estás arruinando el avisador. Con lo cual no me llaman más. No hay ninguna prohibición. La verdad que al tipo le pagan si no me lleva. Es un detalle. Sí. Y existen también versiones sobre el que opina para generar miedo y que ese miedo haga abstraer. Pero eso no es Dios. Pero no es negocio la paz. Es negocio eso. Dolor y sanata. Entonces te dicen que el problema del país es el peronismo. No, muchachos, sí, el problema del país es el liberalismo de Menem. ¿En nombre del peronismo? Sí. ¿Es que Kirchner vendió el PF? Sí. ¿Es que Macri nos endeudó hasta las cejas? Sí. Pero son todos. Digo, no es ni peronismo, ni radical, ni liberalismo. Es el colonialismo. Que es Menem, Macri y Kirchner. ¿Está claro? Eso es colonial. Entonces, los Kirchner que discuten YPF, que la quieren para ellos. Ya la privatizaron ellos. Ya habían con Esquedaz y se habían quedado con un pedazo. Entonces te dicen que Vudú es un militante. Ahora, del otro lado aparece Macri y te dice que el gran problema es Formosa. Entonces, hoy aparece el presidente del radicalismo, correcto, es un buen tipo, dice, puede pasar lo de María Soledad. O lo del Líbano, para decir pavada, digamos cualquiera, ¿o no? Sí. Entonces, ya le dije el otro día, antes era un político importante, cuando dijeron que uno se tiró en Formosa a nadar para ver al hijo y se ahogó, yo digo, si se tiran 600 Uruguay, no van a entrar, van a morir. Algún idiota va a decir que la culpa
el presidente, no idioticemos todo. Sí, sí, Cuando vos idiotizás los argumentos, te volvés estúpido, hermano. eso forma parte de esta política tan virulenta de acusaciones sistemáticas, o se fue profundizando con esta grieta y con estas divisiones. Lo real es que discuten negocios, los de un lado y los del otro. Lo colectivo no está en la política porque no hay política. Digamos, no hay más. El último intento fue Alfonsín, que se intentó ocupar, que quiso ocuparse de lo colectivo. Después ya vino el turco Menem y le regaló el poder a los negocios. ¿Y quién es lo que dijo que los negocios eran de él? Pero es una discusión. Macri dijo, tengo un montón de parientes y amigos. Sí, fue capaz de hacer una ley de blanqueo y agrandarla para la familia por decreto. Entonces, ¿para qué diablo hacemos una ley, hermano, si por decreto la agrandamos? Una cosa de... Digo, todo eso es la degradación. Sí, sí, sí. En definitiva, la gente en las últimas elecciones tuvo prácticamente concentrado su electorado en estas dos propuestas. Pero hay lugar para una tercera vía que tenga un espíritu patriótico, que realmente realce todos los logros quizás que se vieron en el 46 o el legado de los padres de la patria. Hay necesidad de alguien que junte lo bueno del radicalismo por las instituciones, lo bueno del peronismo por la productividad, lo bueno de los conservadores por el... Digo, lo bueno de los sectores, y salga de esta estupidez de los economistas. Si San Martín hubiera tenido un economista al lado, no cruza los Andes porque faltaban 2 mulas. Paremos, la economía no puede sustituir a la política. Es solo la degradación de la política la que te lleva a hablar de los negocios. Entonces, nosotros no sabemos qué producimos, cómo damos trabajo, cómo generamos riqueza. Si estamos pagando royalty por el café que tomás en la esquina. Eso no se puede, porque no lo podés sostener. Pagamos royalty por la pizza. O sea, la estupidización de una sociedad es la degradación de una sociedad. Claro. Ni el capitalismo salvaje ni el populismo que lleva quizás a las grandes regímenes autoritarios, pero ¿hay espacio en este momento, en este contexto, para que surjan nuevas alternativas? Hay necesidad de fiar. Los países pasan bajones. China tuvo siglos hasta que llegó Mao Zedong. La Argentina ahora, desde Alfonsín para acá, no hizo un político, uno. Entonces, vos me decís, ¿hay espacio? ¿Hay necesidad? Ahora, ¿hay candidatos? No. No hay 5 o 6 cuadros dignos que digan, nos juntamos para debatir la patria. No. Lo negociado de un lado y del otro se lo van llevando puesto. El enriquecimiento de la dirigencia política es la contracara del empobrecimiento de la sociedad. Y eso se ve, no hay políticos pobres. Los grandes políticos o próceres de la historia murieron con sus valores. ¿Sabes? Eso era cuando éramos patria, ahora somos colonia. O sea, no hay patriotas. Ahora la pequeñez hace que yo hablo contigo y te hablan de la plata que tienen. O sea, eso es la degradación. Tipo que cree que trasciende por lo económico, es un enano. Yo creo que lo fundamental, como decía Belgrano, son los valores que tiene cada uno y lo que puede dejar en su legado. Ahí nos hablaba siempre de la unión de los argentinos para poder prosperar y pertenecer y seguir y mantener vivo ese espíritu patriótico. En las últimas encuestas que han salido la semana pasada, hablaba de ese fervor de la gente de una unión para seguir con políticas estructurales más allá de las banderas políticas. Todavía se ve muy lejos porque hay mucha virulencia entre ambos frentes. La virulencia es el suplente de la idea. Yo te grito cosas porque no tengo nada que pensar. El pensamiento achica la virulencia. Ahora, qué sé yo, vos
cuando no tenés jugadores le gritás, le echás la culpa al refere. La virulencia es eso. Entonces, la Argentina tiene pocos pensadores, muy pocos pensadores. Te diría casi, cuando vos ves la televisión, vos te das cuenta que llevan a gente que piensa para el lado del negocio del dueño del canal. No hay una idea de proyecto de país, ¿no? Ese proyecto. Nadie tiene una concepción de proyecto de país. Hoy está ausente total. Ahora, hay pueblos que han pasado en decadencia 30, 40, 50 años. Nosotros estamos viendo una decadencia atroz, un empobrecimiento diario. Los errores de este gobierno fueron la cuarentena más larga, la destrucción económica más grande y no sabemos para qué, porque no salvó vida, absolutamente. Vio que subía la encuesta y dijo, me quedo para siempre en la cuarentena, una cosa que países de Europa entran y salen y tienen poder económico. Lo nuestro es suicida. Vos la ves las cosas que dice Cancillería a Estados Unidos y vos te agarrás la cabeza. La Cancillería es algo, yo creo, que lo más importante que puede tener una nación, porque es la presentación del propio país. Inclusive, cuando hablaba Belgrano desde el Consulado de Comercio, hablaba que son los vendedores de los productos manufacturados argentinos, tiene una función estratégica y fundamental, que hoy por ahí está desde hace muchos años reducida a quizás una mínima diplomacia, pero hay muchas cosas que se pueden cambiar. Desde el menú que tenemos o que vamos a tener en el 2021, ¿hay alguien que puede aspirar a esa esperanza que tienen los argentinos de unión? Hoy no. Perón decía, la verdadera política es la política exterior. Punto. Segundo, hoy no hay nadie que pueda hacer una promesa para el futuro de los argentinos. Nadie. Y aliarse, todos estos bloques políticos, tanto oposición como el oficialismo, los diferentes referentes del oficialismo, unirse para pensar el país y hacer esa tregua y pensar el país a mediano y largo plazo, no es posible con tanta violencia, ¿no? Sería posible, no es la violencia, el tema son los negocios, no te equivoques, no es la violencia es el disfraz. Sí. El pueblo en su gran mayoría pide esa unión, Dios quiera que en algún momento se pueda pensar un país a mediano. Es la unión de la síntesis de la grandeza, en la que yo viví cuando volvió Perón, se abrazó con Balbín, se integró con Frondizi, yo viví un parlamento de eso. Acá heredaron los negocios de la dictadura y la ideología de la guerrilla. Dos fracasos. No, realmente no vamos a perder la esperanza, pero es un contexto complejo y difícil. Y como última pregunta, ¿qué vemos en la Argentina en los próximos años? ¿Más de lo mismo? Yo, por ahora, no tengo ninguna razón. Yo lo que espero es que un pedazo de nuestra juventud salga de esta estupidez de me voy del país y asuma que lo mejor que te puede pasar en la vida es tener la posibilidad de devolverle el destino a tus ciudadanos, a tu pueblo, a tu patria. Ese desafío es el mejor, porque si vos vas a Europa, está todo hecho y lo que vas a hacer es vegetar. Si vos te haces cargo, ahora, los pibes que yo tenía esperanza son todos rentados, son asesores, empleados públicos, consultores. Para poder hacer un país hay que atravesar el desierto con cierta voluntad heroica. Nadie va a ser un país como empleado público, ni de Cristina ni del PRO. Los empleados públicos no hacen países, digo, los empleados, los asesores, los encuestadores, los hacen los soñadores. Y hoy no hay soñadores, pero la posibilidad de convertirse en un soñador es lo mejor que le puede pasar a una generación. Yo creo que eso pronto va a llegar. Dios quiera que sea así. Bueno, desde ya muchísimas gracias, Julio. Desde aquí, desde Exaltación de la Cruz, te mando un fuerte abrazo y nos vemos en cualquier momento. Abrazos.